llamo Antonio Aurelio Fernández, de Córdoba. Entré en los Trinitarios hace ya por lo menos 25 años, así. Los Trinitarios es una orden que se fundó en 1198, en un periodo en el que había confrontaciones islamo-cristianas, ¿no? Recordemos que la religión islámica invadió los lugares santos cristianos, que era Jerusalén, Tierra Santa en general y tal, y posteriormente se hicieron unas cruzadas para conseguir recuperar esos lugares santos que pertenecían de alguna forma a la religión cristiana, porque eran lugares donde había muerto Cristo, donde había nacido, donde había desarrollado su apostolado, ¿no? Su misión. En medio de todas esas cruzadas, que no tenían fin, a través de la violencia, pues nuestro fundador, San Juan de Mata, creó la orden por intuición divina, por influencia divina, para rescatar a todos los cristianos que existían fundamentalmente en el norte de África, que habían sido encarcelados en el conflicto de las cruzadas y que estaban en peligro de perder su fe, de perder la vida, etcétera, ¿no? Entonces la redención que se comenzó haciendo hace más de 800 años era a tres niveles. Buscaba dinero en la parte de Europa, por Francia, por España, por Italia, de forma que luego se podía ir a estos países, a Argel, el norte de África, y comprar a los cristianos que estaban en las mazmorras, en las prisiones. O se hacía también a través de intercambio. Los mismos musulmanes que habían sido capturados por los cristianos y que estaban en prisiones de Europa, los trinitarios los cogían, los llevaban a sus países y los intercambiaban por los cristianos. O definitivamente la última forma, ya cuando no había otra manera de liberar a los cristianos, era por intercambio de los mismos trinitarios. Al no tener dinero y al no tener otras personas musulmanas con las que se puede hacer ese intercambio, pues los trinitarios se quedaban ellos mismos para poder liberar a los cristianos que estaban en peligro, ¿no? De hecho, los trinitarios compramos a Cervantes, porque Cervantes había sido preso en Argel, en la mazmorra, y entonces los trinitarios fuimos a liberar a Cervantes y lo compramos y Cervantes volvió a España, ¿no? Y a partir de ahí también es el mismo Cervantes que escribe sobre los trinitarios, habla de Fray Juan Gil, que fue el trinitario que le liberó, que le compró, y en general de los trinitarios. A lo largo de esta historia se ha seguido el proceso, pero efectivamente ha ido cambiando de forma más contemporánea. Por eso hoy, aunque seguimos con el carisma, pues lo hacemos de forma más específica, por ejemplo, a nivel general de la familia trinitaria, en China, en India, en el Golfo Pérsico. Estos son proyectos donde está la presencia trinitaria, que son proyectos donde hay comunidades, de alguna forma, que públicas o escondidas, hay comunidades escondidas, están ayudando a todos los cristianos que están en un mundo donde no hay libertad religiosa, donde no pueden expresar su fe. Por ejemplo, en la India tenemos comunidades, el propio general de la orden es de la India, donde están trabajando en la parte de Orissa y en la parte donde más persecución existe de los cristianos, de forma que queman a las iglesias, queman a las personas. Llevamos proyectos de jóvenes que no pueden estudiar en sus lugares de origen porque son cristianos y no se les permite. Entonces llevamos proyectos que los sacamos de esos sitios, de esos lugares, los traemos a otras comunidades donde estamos nosotros, que no hay tanta persecución en la misma India, y pueden estudiar en la universidad, de forma que cuando terminan vuelven a su lugar de origen y pueden ayudar, colaborar con su familia y desarrollar un proyecto concreto, porque si ellos estuviesen allí no tenían esas posibilidades por el simple hecho de ser cristianos. Estos son concretamente proyectos donde están la familia trinitaria presente, con comunidades concretas, aunque no se puedan decir ni los países en sí, en algunos casos como en el Golfo Pérsico, ni los nombres de estos religiosos y religiosas para que no se sepa, ¿no? Luego llevamos los proyectos que llamamos de carácter de urgencia, que son proyectos como en Siria, Irak, Pakistán,
y otros sitios donde los trinitarios o la familia trinitaria no está presente, pero sí son muy necesarios. Es un poco como también en los orígenes, los trinitarios vivían fundamentalmente en la parte de Francia, España, y iban a estos países a liberar a los cristianos, a ayudar a los cristianos perseguidos, pero ellos luego se volvían. Entonces, estos son los proyectos que nosotros llamamos de urgencia, que son proyectos que han surgido por algún conflicto concreto, como por ejemplo en Siria, en Irak, en Pakistán, y que, aunque no estemos los trinitarios, no quiere decir que no necesiten ayuda y los cristianos perseguidos. Por lo tanto, nosotros hacemos campañas para ayudar a los proyectos, pues, de todos estos cristianos que no se les permite profesar públicamente su fe. Siria es una situación anómala. Yo creo que está sirviendo el conflicto de Siria para descubrir lo que son la búsqueda de propios intereses, porque se está haciendo ver desde los medios de comunicación, fundamentalmente occidentales, americanos y europeos, que es una guerra civil, cuando no tiene nada que ver con la guerra civil, son intereses extranjeros, ¿no? Y los de Siria se han encontrado con este conflicto que ni ellos han buscado ni los necesitaban, todo lo contrario. Si se fija, antes de la guerra, Siria era el cuarto país más seguro del mundo. Cuarto país más seguro del mundo, es decir, estos conflictos que se han inventado los países occidentales están siendo también influenciados por los medios de comunicación. En los medios de comunicación yo creo que no ha existido en la historia de los mass media ninguna actitud tan concreta como esta de engañar a la opinión pública. Engañar a la opinión pública. Si usted se fija, todas las noticias que se están dando, por ejemplo en Alepo, son imágenes del este de Siria, es decir, de la zona donde están los rebeldes, los yihadistas. Los yihadistas es una rama del ISIS, es decir, es una invención que han sacado países extranjeros, no internas, y solamente sacan imágenes de allí, pero no sacan las imágenes también del conflicto que existe en la parte gubernamental, que también existe conflicto. Yo estoy allí, he estado en la parte gubernamental, porque no se permite estar en la parte rebelde. Nosotros no podríamos entrar, nadie podría entrar en la parte rebelde, porque a los mismos rebeldes no les interesa, porque lo que les interesa es ellos mismos dar las imágenes que les puedan ayudar. Entonces no permiten entrar allí. Yo estoy, y todos los organismos están en la parte gubernamental, que sí se les permite, pero en cambio se hablan de organismos internacionales que denuncian lo que está pasando en la parte este, cuando no existe ningún organismo en la parte este. Es decir, están dando las noticias que el Observatorio de Derechos Humanos de Siria, que reside en Inglaterra, no reside en Alepo, no reside en Siria, sino que son las noticias que están dando desde Inglaterra, según los mismos rebeldes, que son los que están aportando estas imágenes, están diciendo. Por lo tanto, es una información muy sesgada, una información muy engañosa, porque es así, es engañosa, que están utilizando a Occidente para poner la opinión pública en contra de lo que es realmente el gobierno siriano. Yo creo que con un poco de atención nos daríamos cuenta cómo un país con un presidente, una dictadura, todos siempre en el mundo islámico no existe democracia ni puede existir democracia, por una razón muy concreta, y es que ahí va conectado siempre la religión con el gobierno. Es decir, es la religión la que marca las leyes y la que dicta las leyes, la Sharia, y el gobierno está acoplado a esa religión. No puede haber democracia porque la democracia está basada en la persona, y el Islam no se basa en la persona, se basa en la umma, en la comunidad. Por lo tanto, no puede existir libertad, porque la libertad procede de la persona, aunque nosotros queramos ver la libertad. Entonces, todos los países islámicos son países dictatoriales. Siria e Irán eran de los países más abiertos, menos dictatoriales. De hecho, en Siria, por ejemplo, era un país muy turístico. Todo el mundo podía entrar y salir. Y como digo, el cuarto país más seguro del mundo. ¿Cómo de pronto, de la noche a la mañana,
con un presidente donde hay convivencia de todas las religiones, incluso del mismo cristianismo. En el cristianismo hay muchísimas ritos, están los caldeos, están los melquitas, están los ortodoxos, etcétera, etcétera, los maronitas, muchísimo, y hay convivencia, y los musulmanes, y hay convivencia. ¿Cómo de la noche a la mañana se les ocurre decir a Estados Unidos que el presidente es un monstruo y que armas de destrucción nuclear y armas de destrucción, y eso la gente no se da cuenta que hay ahí algo que no va? No, se siguen llevando por la opinión de los más medios y se creen realmente lo que está pasando allí. Cuando, como ya digo, no existe ningún organismo internacional, empezando por la ONU, ningún organismo internacional donde están los rebeldes, empezando por la ONU, que es la que más está diciendo las catástrofes que están realizando y la desaparición de personas que están recibiendo, cuando no están comprobadas ni están certificadas realmente. Un organismo que reúne a todos los países no puede decir cosas porque lo digan unos u otros, sino que tiene que estar afianzado. Y no lo puede decir porque no están allí. En cambio, sí están en la parte gubernamental. Yo cuando estoy allí, pues el Fondo de Alimentación de Naciones Unidas manda alimentación, que se utiliza o que utiliza a la vez a la Iglesia para el reparto. ¿Por qué? Porque lo que manda el Fondo de Alimentación son productos muy limitados, muy pocos, en el sentido de que son muy básicos, de forma que utiliza a la misma Iglesia para que la Iglesia, a través de Cáritas y otros organismos, está ampliando esos elementos de primeras necesidades que en cambio Naciones Unidas los está dando muy restrictivos. Entonces están utilizando incluso a la misma Iglesia, pero no están en la parte este, están hablando de lo que los rebeldes quieren que se hable. ¿Cómo Estados Unidos, Naciones Unidas, Europa se ha puesto de la parte de los yihadistas, en este caso también de la parte del Estado Islámico y no de la parte gubernamental, que dentro de la dictadura que existía era más abierta que otra? Pues por los intereses. Es decir, el conflicto comienza por un problema islámico. Arabia Saudita es mayoría, Arabia Saudita, sunita, mientras que los gobiernos, por ejemplo, de Siria e Irán son chiitas o alauitas, que procede de Ali, el cuñado de Mahoma, y desde ese momento es cuando empieza el conflicto. Arabia Saudita tiene como intención empezar para que todo el mundo islámico sea sunita, más restrictivo, en el que se basa más con la ley, no tan abierto. Ellos están intentando, como un caballo de Troya, entrar en Occidente, haciendo ver que Riad es prácticamente un país occidental, con los rascacielos, con las luces, con el desarrollo que puede existir incluso en el mismo Nueva York, ¿no? Eso es una manera de meter el caballo de Troya en Occidente para expandirse. Pero realmente, primero lo de Arabia Saudí es buscar que todo el mundo islámico, musulmán, sea sunita. En el centro, la cabeza del sunismo es Arabia Saudita. Si todo el mundo islámico es sunita, quiere decir que Arabia Saudita es la cabeza de todo el mundo islámico. Y a partir de ahí será más fácil introducirse en los demás mundos. Por eso es Arabia Saudita la que intenta crear este conflicto. Pero existe un problema en el mundo musulmán, y es que por religión en el mundo musulmán no pueden existir fábricas de armamentos, está prohibido. Si nos fijamos, las guerras que existen son fundamentalmente en los países musulmanes, no en los países occidentales, pero son los países occidentales los que tienen fábricas de armas, empezando por América y por Europa. A mí me ha resultado simpático que uno de los viajes que va a hacer el rey de España actualmente a Arabia Saudita, pues dice que se ha abierto la prohibición a Arabia Saudita de poder comprar armamento, porque existía una prohibición por el conflicto que existe en Arabia Saudita con nuestros países de no venderle armamento. Pero ahora, como gracia de que el rey de España va a visitar Arabia Saudita, se ha abierto esa prohibición y Arabia Saudita ya nos puede comprar armamento. Y de hecho ha encargado de diferentes barcos, navíos de guerra a España. Y todo el mundo efectivamente le ha aplaudido, sabiendo para lo que es, ¿no? Pues en este conflicto de Arabia Saudita con los países musulmanes entran todos los países occidentales a través de la economía, de la venta de armas, y se unen
para derrocar a los países islámicos que son algo más abiertos, que no son sunitas, para que caigan y puedan estar bajo el influjo y bajo el poder de Arabia Saudita. Entonces no es una guerra interna de Siria, no es una guerra interna de Irak, sino que es una guerra impuesta desde fuera. Por lo tanto, los ciudadanos de estas ciudades, de estos países, no están involucrados, no son protagonistas, por decirlo de alguna manera. Ni ellos han creado la guerra, ni ellos han buscado la guerra, y por lo tanto ellos no pueden encontrar la paz. Si buscamos la paz para estos países, tiene que venir de fuera. Hay que contar con ellos, pero tiene que venir de fuera, es decir, con aquellos países que han creado el conflicto, que es Arabia Saudita unida a Turquía, unida a Estados Unidos y a Europa, y por otra parte a Rusia e Irak, en ese sentido. Entonces, la opinión pública tiene que estar, o tiene que dejar de estar engañada por los más medios, para que realmente se conozca cuál es el problema de este país. Bueno, la idea de Al-Assad, según lo que yo he podido interpretar y discernir cuando estoy en Siria, es volver a restablecer la situación original antes de la guerra, es decir, la situación de convivencia, de desarrollo. Alepo, por ejemplo, era la segunda ciudad más importante de Siria, donde era un motor económico por la cantidad de industrias que hay. Ahora mismo no existe ninguna industria, pero eran un verdadero motor económico de la zona, del país. Entonces, Al-Assad lo que quiere es volver a restablecer esa situación anterior a la guerra de convivencia, de paz, de progreso, que la han estado dando durante estos años. Dentro del mundo islámico, Siria era un ejemplo de convivencia en ese aspecto, hay que decirlo. Ya digo, no son democracias y no podemos imponer una democracia porque es un concepto extraño a la cultura musulmana, a la cultura islámica. Pero dentro de su propia cultura era el país más laico en ese aspecto y por lo tanto el país más abierto. Al-Assad lo que quiere es volver a instaurar esa situación que él se ha encontrado porque se la han impuesto desde fuera, pero él quiere volver a restablecerla en ese sitio. Entonces, los medios que tiene es seguir estando apoyado por Rusia, que si no le hubiera apoyado a Rusia, el Estado Islámico y los rebeldes ya se hubieran apoderado de Siria y hubiera sido como muchísimos países donde no existen libertades e incluso donde no existen derechos humanos. Arabia Saudita es el país que menos derechos humanos existen. Siria es el país donde más derechos humanos existían. En cambio, Estados Unidos es amiga de Arabia Saudita, donde no existen derechos humanos, y se ha puesto en contra del país de Siria, del gobierno de Siria, donde existían muchos más derechos humanos que en el propio Arabia Saudita. Yo cuando he ido a estos países, en Riad, por ejemplo, todavía existe la plaza activa donde se le corta el cuello a los que han sido condenados y se hace, no recuerdo si es el viernes o tal, el que esté condenado todos los viernes, creo, o todo el sábado, no recuerdo el día, se va a esa plaza, quien quiere asiste y se le corta el cuello o se le apedrea. Eso es activo, no es algo que se cuenta de hace años, todavía hoy día. Pues Estados Unidos es muy amiga de Arabia Saudita, que no existe derecho, la mujer no puede conducir, no existe libertad religiosa. Arabia Saudita no firmó los derechos humanos de Naciones Unidas, fundamentalmente por tres razones. Primero, porque no acepta la igualdad entre hombres y mujeres. Segundo, porque no acepta los sindicatos. Y tercero, porque no acepta la libertad religiosa. Y Europa y Arabia Saudita son muy amigos, Europa y América son muy amigos de Arabia Saudita. Ya se ve claramente lo que se está buscando, los intereses que se están buscando, pisoteando y asesinando a las personas que viven libremente o que conviven libremente, como por ejemplo en Siria en Irak. Entonces, Al-Assad lo que está buscando es, con la ayuda de Siria y rechazando la ayuda de Turquía, de alguna forma, volver a restablecer la situación original. ¿Por qué digo rechazando la ayuda de Turquía? Porque Turquía está aliado a Arabia Saudita y a los demás países. Quien está sacando mayor beneficio de estos conflictos es Turquía. ¿Por qué los rebeldes y el Estado Islámico han querido mantener siempre su contacto con la frontera con Turquía?
Ahora ya el Estado Islámico se ha pasado también a Libia, pero los dos países desde el origen han querido mantener el contacto con esta frontera, porque las armas le entraban por esa frontera, no le entraban por otro sitio, le entraban por Turquía. ¿De dónde venían esas armas? Esas armas venían de Europa y de América. Cuando yo he estado una de las veces en Siria, en Alepo, he tenido la oportunidad de entrar en la zona de conflicto, donde todos estos bombardeos que se ve, todas estas imágenes que se ven de destrucción, pues hemos tenido protección para poder entrar, porque existía todavía el conflicto en esta zona de Alepo Este. Y nos contaban que los mismos rebeldes están utilizando proyectiles sensoriales, es decir, proyectiles que van por el calor, por el sensor, o al corazón o a la cabeza de la persona. Esto los rebeldes, es decir, ellos no construyen este armamento tan sofisticado, esto viene de Estados Unidos, y todo esto entra por Turquía, que está de acuerdo con el Estado Islámico y con los yihadistas. Por lo tanto, son dos entidades, dos grupos de fuerzas que son las que están combatiendo, y están combatiendo en Siria, porque lo que quieren es apoderarse de Siria. Entonces, al-Assad lo que está intentando es recuperar la situación anterior que existía a este conflicto.